Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Dime Más Cine. En esta oportunidad analizaré la película The Shawshank Redemption o Sueño de Fuga, como se le llamó en Latinoamérica. Esta cinta de 1994 nos relata la historia de los presos de la cárcel de Shawshank del estado de Maine en los Estados Unidos. La película tiene como protagonistas a Andy Dufresne y a Red, interpretados por Tim Robbins y Morgan Freeman respectivamente. En este video nos centraremos en 3 puntos específicos. En primer lugar, el tema de la cárcel como un espacio de deshumanización y desintegración con la sociedad, cuando el propósito es, en teoría, lo contrario. En segundo lugar, el rol de la esperanza es descrita como la solución al tormento del día a día dentro de la cárcel. Por último, responderemos a la siguiente pregunta: ¿dónde está el escape y la libertad en el film? Ya que vemos que Zihuatanejo se ubica en un lugar casi utópico, fuera del territorio americano y prácticamente al otro lado del continente. De esta forma, se transgrede los lineamientos generales del sueño americano. Veremos eso punto por punto. Empecemos. Antes que nada, un pequeño resumen con spoilers. La película ocurre en la cárcel de Shawshank. Allí conocemos a Andy Dufresne, un banquero acusado de asesinar a su esposa y al amante de esta. Por lo tanto, debe cumplir una doble cadena perpetua, aunque se presume que Andy es inocente. Ya en el establecimiento penitenciario, Andy se hace amigo de Red, un afroamericano que lleva 20 años allí e ilegalmente se dedica al contrabando. Al avanzar el tiempo, ambos se hacen muy buenos amigos. De un momento a otro, Andy empieza a utilizar sus conocimientos como banquero para llevar la contabilidad de los oficiales de la cárcel y más adelante se vuelve contador principal del alcaide Norton, un tipo bastante religioso y corrupto, a quien Andy lava el dinero mal habido que ha estado acumulando durante los últimos años. Una noche, Andy escapa de Shawshank luego de cavar un hoyo durante muchísimos años con la ayuda de un pequeño picapiedra. Al salir, adopta una nueva identidad con la cual cobra todo el dinero mal habido del alcalde Norton y suponemos huye del país a la costa del Pacífico en México. Años después, cuando Red sale en libertad condicional, va al pueblo que Andy le había comentado que estaría. En la última escena, se ve a ambos reencontrándose en la playa de Zihuatanejo. Tomemos como punto de partida el tema de la cárcel como lugar de deshumanización del sujeto. Se supone que los establecimientos penitenciarios sirven para albergar por un tiempo prudencial o largo, depende siempre de la condena, a los sujetos que sean considerados un peligro para la sociedad. Luego de culminado el tiempo transcurrido, salen del encierro y recuperan su libertad como nuevos hombres de bien. Sin embargo, la película nos detalla lo contrario en 2 claros ejemplos: en la escena de la salida de Brooks y en las audiencias de libertad condicional de Red. Sobre el primer caso, vemos cómo Brooks sale de Shawshank para reintegrarse a la sociedad. No obstante, le cuesta habituarse al nuevo mundo. La sociedad lo invade y, en un momento de desesperación, se suicida. Aquí podríamos culpar de esta resolución a la institución penitenciaria, puesto que no supo manejar a los presos para un eventual regreso a la sociedad. Si somos más perspicaces, nos damos cuenta de que Brooks está institucionalizado, es decir, en Shawshank solamente aprendió a adecuarse al mundo carcelario, pero no al mundo exterior. En otras palabras, Brooks había perdido la fe en ser nuevamente un ciudadano libre. Dicho de otro modo, se le había arrebatado el derecho de ser una persona con derechos y libertades. Brooks ain't no bug, he's just institutionalized. But I'm telling you, these walls are funny. First you hate them, then you get used to them. Enough time passes, you get so you depend on them. That's institutionalized. They send you here for life, that's exactly what they take. Part that counts anyway. Es así que, cuando sale en libertad, es más bien el mundo exterior, una nueva cárcel del cual quiere escapar, y lamentablemente lo logra con su muerte. Por otro lado, en las 2 escenas donde Red atestigua por su libertad condicional, podemos observar que él aún abriga alguna esperanza de ser un hombre de bien. Sin embargo, en la última entrevista, Red se sincera y comenta que no sabe qué es lo que significa
ser rehabilitado. Rehabilitated? Well, now let me see. You know, I don't have any idea what that means. To me, it's just a made-up word. So you go on and stamp your form, Sonny, and stop wasting my time. Because to tell you the truth, I don't give a shit. Contrariamente a lo que uno pensaría, es en ese momento cuando le otorgan la libertad condicional, ya que ha perdido la esperanza de ser una persona acorde con la sociedad actual. Así, no se le otorga en los casos de Brooks y Red la libertad para que se reintegren, sino que esta nueva libertad se transforma en un nuevo castigo para ellos, pues el mundo exterior les es ajeno y, como ya comentamos, se lee esta como una nueva cárcel para ambos. En segundo lugar, el papel de la esperanza como mecanismo de defensa ante la situación adversa en la cárcel es personificada por Andy Dufresne. Él, a diferencia de Brooks y Red, logra evitar la institucionalización al abrigar un rayo de esperanza en su vida. La acción de cavar un hoyo para escapar y la idea de libertad son las únicas opciones a las cuales Andy se aferra para seguir en el día a día de la vida carcelaria. Así, la redención de Andy se logra al escapar de las manos corruptas del alcaide Norton, quien lo había estado utilizando y explotando para tapar sus delitos de lavado de activos. Aquí es importante señalar todos los simbolismos en las escenas de su detención. Primero, el alcaide tenía un cuadro donde se leía la frase: "El juicio vendrá y será pronto", en el cual detrás de él guardaba toda la contabilidad fraudulenta. Aun cuando la frase es bíblica, se entiende que el juicio a que se hace referencia es el suyo. Segundo, cuando abre la Biblia de Andy, que estaba en la caja fuerte, se lee la dedicatoria: "La salvación viene de dentro". Aquí se hace referencia a una cena anterior donde Norton le comentaba a Andy que la Biblia sería su salvación, pero Andy lo vuelve ya literal, pues vemos que allí guardaba el piquete con el cual cavó el hoyo por donde escapó. Por último, este piquete estaba guardado junto al empezar el libro del Éxodo, donde se narra la liberación del pueblo judío del yugo egipcio, una analogía al escape que hace Andy de Shawshank y del yugo de Norton. Una última escena a tomar en cuenta es la de su salida por el alcantarillado de la cárcel. Andy es expulsado por un pequeño tubo que bien podría significar su segundo nacimiento. Además, el río y la lluvia contienen una fuerte carga semántica relacionada al bautizo y la limpieza. Como último punto, habría que responder a la pregunta: ¿dónde se encuentra la libertad? Para los protagonistas de la película, la única libertad no se ubica fuera de los muros de la cárcel, sino aún más lejos, en el extranjero. La ciudad de Zihuatanejo está situada al otro lado del continente norteamericano, si tomamos en cuenta que Shawshank está ubicado en Maine, justo en la frontera noreste con Canadá. Para Andy, la libertad no está en los Estados Unidos, sino fuera de él. Desde el principio del largometraje, Andy Dufresne ha sido víctima de una pobre investigación policial, una pésima acusación fiscal y un juez sin escrúpulos que lo condena a doble cadena perpetua. En otras palabras, Andy es una víctima del sistema. Por si fuera poco, dentro de la cárcel es explotado tanto física, psicológica y laboralmente por otros presos, Norton, y por los demás oficiales. De esta manera, Andy puede haber perdido el deseo de justicia y confianza en el sistema norteamericano, pero no la esperanza de libertad y las aspiraciones de alcanzarla. Por ese motivo, la libertad para Andy en la película no es meramente un estado del sujeto, sino también un lugar, una zona fuera del territorio estadounidense. Aquí quiero detenerme un momento para reflexionar sobre la crítica que hace la película sobre el lugar de la libertad. Si tomamos en cuenta la narrativa del sueño americano, por ejemplo, la cinta contrasta esa idea de forma directa. En ese sentido, los presos que retornan a la sociedad son igualmente excluidos no por el sistema en sí, sino por la constante deshumanización y desintegración que han vivido y acumulado a lo largo de varios años entre rejas. Para ellos, el lugar de la libertad no se encuentra en suelo norteamericano, sino en el extranjero, en las afueras. En otras palabras, se vuelven parias y exiliados que tienen como única solución escapar nuevamente. Por último, no se olviden de darnos un like, suscribirse y dejarnos sus impresiones en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!